Buenas, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Sol Excel. En esta ocasión vamos a ver qué función le podemos dar al relleno automático Flash Fill. Tenemos esta columna con el nombre completo de personas. En la segunda columna tenemos nombre. Digamos que por alguna razón yo solo necesito el nombre de esta persona que está aquí en esta columna de aquí. Entonces que vamos a necesitar escribir el nombre Carla. Si lo quiere cualquiera diría, bueno, escribimos Sergio y seguimos así con los siguientes, Marcio y Leslie. Vamos a hacer uso de la herramienta que ya hemos mencionado. Vamos a la pestaña datos, relleno automático, Flash Fields, porque estoy utilizando Excel en inglés. Clic y como pueden ver automáticamente relleno. Lo mismo con apellido. Escribimos Ramos, espacio, la primera letra del nombre de la persona, punto, clic izquierdo sobre Flash Field o relleno rápido y ahí lo tienen. Automáticamente ya tenemos los datos que queremos o necesitamos. Como pueden ver, coloqué el cursor sobre la celda que dice fecha con formato y nos dice que el formato debe ser 2 dígitos del día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Entonces colocamos 14 pleca 08 pleca 1983. Solamente estoy copiando los datos de esta celda pero ya con formato. Ahora le decimos al botón Flash Field, que es lo automático. Como pueden ver, aquí salieron 2 errores, se pueden decir y como lo que hace el botón rápido solo es copiar el formato del día, 2 para los segundos datos que necesito, y eso fue lo que hizo. Como aquí solo hay, como pueden ver, aquí hay 8 y aquí hay 7, entonces colocó los primeros 4 y 3 y por eso lo quedó así. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar 2 de febrero del 1 pleca 1990 y aquí lo mismo 5 del 1 del 2000, 5 pleca del 1 pleca del 2000. Ya está. Ahora en el caso del móvil, ¿qué podríamos hacer? Como pueden ver, el formato dice que dentro de paréntesis va a ir 001 espacio, 4 números, separador y 3 números. Escribámoslo entonces. Démosle el ejemplo que debe tomar. Entonces decimos entre paréntesis 001 cerrado paréntesis espacio, los primeros 4 números, 3 7 4 8 separador 323. Presionamos relleno rápido y ahí lo tienen. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero encuentren una utilidad de esta herramienta. No olviden suscribirse, denle like al vídeo, comenten y nos veremos hasta en un nuevo tutorial. Que estén bien, adiós.